Saludos pretorianos, pretorianas, estamos un día más aquí y hoy traemos a Fran Bermejo, ya está en la sala de espera, por lo tanto vamos a empezar con él este directo donde hoy vamos a hablar un poquito pues de lo que sería su parte como atleta, porque él es powerlifter y aparte pues también que es coach, por lo tanto también aprovecharemos que justamente él es entrenador de Iván Campano, ¿no? Pues aprovecharemos para hablar con él, el otro día entrevistamos a Iván Campano y hoy en este nuevo de Praetorians Project, pues traemos a su entrenador y también atleta Fran Bermejo. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muy buenas, Edu. Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien. Bueno, primero de todo, agradecerte que estés aquí con nosotros, que hayas encontrado un hueco, pues bueno, entre entrenamiento, ganar dinero en el banco y hacer de entrenador, pues bueno, has encontrado aquí un ratito para estar aquí con nosotros. Eso es. Y yo lo primero que te digo, me parece que me lo dijiste hace tiempo en otra entrevista que tuvimos, pero es ¿por qué de Kreuzkrab? ¿No? Que si no voy errado, quiere decir el cangrejo levantador, o ¿no? Sí, ¿Por sí, qué sí, sí. este mote? Buah, pues esto tiene muchos años, parte de 2018, y es que entrenando con unos amigos en una cueva de un compañero que, bueno, ya no hace power, pero bueno, con Montadito de Lomo, que sí que sigue haciendo powerlifting y es algo más conocido, pues bueno, yo antes hacía sentadilla con un stance mucho más abierto y Uh -huh. soy una persona que tiene pues los brazos y los fémures bastante largos y bueno, pues básicamente me dijeron, pareces un cangrejo así despatarrado haciendo sentadilla y esto hace un montón y nada, pues ya se quedó el mote en el grupo de amigos que, bueno, yo soy de Murcia, para quien no lo sepa, y aunque ya estoy viviendo en Madrid de manera casi seguramente vitalicia, y bueno, pues se quedó el mote entre el grupo de amigos, me gustó y dije, bueno, pues ya lo vamos a dejar aquí fijo y el arroba de Instagram ahí se quedó. Ya te has quedado el cangrejo. Bueno, está bien. Justamente nos has dicho que empezasteis en una cueva. ¿Por qué iniciaste el powerlifting? Normalmente una de las preguntas que suelo hacer a todos los levantadores es ¿por qué te iniciaste en el powerlifting o cómo te iniciaste en el powerlifting? Porque al final, de todos los deportes que hay diríamos que en España, normalmente la mayoría de gente hace fútbol, un poquito Sí. menos baloncesto y luego a partir de aquí hay otros un poquito ya más minoritarios, pero el powerlifting es raro meterte en el powerlifting. ¿Cómo te iniciaste? Pues mira, yo hacía ciclismo de montaña a un nivel, pues eso, federado a nivel nacional. Y claro, cuando ya cumplimos una edad, a partir de los 16 años, pues todos los entrenadores de ciclismo pues, nos empezaron a decir que ya no solamente pues, bastaba con el hecho de entrenar 2 o 3 veces en semana, sino que también pues, empezásemos a hacer ciertos ejercicios concretos de musculación, aunque sí Y que eran pues, muy ¿no? específicos. También. Sí, muy específicos muy específicos para ciclismo. Bueno, pues a partir de ahí empecé a hacer pues sentadillas con un rango un poco más parcial, etcétera, pero bueno, empecé a conocer un poco lo que era el levantamiento de peso libre. Y a raíz de ello, pues ya con 17 años, pues me empezó a gustar cada vez más lo que hacía fuera del ciclismo, es decir, el gimnasio, que lo que hacía, digamos, pues eso, los entrenamientos de bici. Entonces, bueno, pues poquito a poco empecé haciendo powerlifting pesando 66 kilos y ahora peso Buen 106. peso. O sea, imagínate que, claro, cuando los ciclistas, pues evidentemente son todos muy, muy ligeros. Y aunque yo ya pues tenía cierto tono muscular en las piernas, etcétera, dentro de los compañeros, pues sí que podía destacar ligeramente, porque al final todos los ciclistas pues son muy, 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 muy delgados y yo aunque lo fuese, pues sí que tenía cierto tono muscular de haber hecho pues anteriormente pues lo típico, fútbol o algún deporte de raqueta. Porque nos dices lo del tema ciclista, hay bueno, a mí el ciclismo siempre me ha gustado, pasa que es complicado verlo porque lo suelen hacer en mediodía pues la gente trabaja, por lo tanto es Sí. complicado, pero siempre ha habido el que que los ciclistas se dopan, lógicamente, eso es por lo menos en el Tour y todos estos niveles, pero Sí. había, no sé si tú esto lo has podido a lo mejor oír de gente más veterana, que Eso decían sí. que como tenían la sangre tan, como diríamos, tan densa, se tenían que levantar cada X horas a pedalear la bici para que la sangre fluyese. ¿Te han llegado estos comentarios o es un mito? Pues esto yo nunca lo he llegado a vivir en primera persona porque ya te digo, en gente tan sumamente joven, salvo 4 o 5 mega élite, como puede pasar en el ciclismo de carretera con Pogachar, que llega a la élite siendo muy joven, pues a mí nunca me ha pasado y nunca hemos tenido ningún problema ni hemos conocido absolutamente nadie de primera persona que haya tenido ningún caso de dopaje. En personas más adultas y ya a nivel pues open,
pues sí que he conocido casos de primera mano. Pero ya te digo, me desvinculé bastante pronto de este mundo, entonces no te puedo llegar a confirmar el tema de la sangre densa y entrenar, digamos, cada X tiempo. Vale, bueno, era simplemente porque he dicho lo del ciclismo y digo, bueno, aprovecharemos a alguien que ha estado, sí que es cierto que jovencito y a lo mejor tan joven a lo mejor no se oye o no se ve, pero sí que, bueno, había comentado. Empiezas en el powerlifting, como has dicho, tú muy joven, el primer campeonato que haces a los 17 años, subjunior, quedaste un décimo en la Copa de España de Powerlifting y Press de banca, con unas marcas de 190, 105 y 240 peso muerto, 535 de total. Luego desapareces 4 años, 4 años, desapareces 4 años. ¿Qué pasa en estos 4 años? Sí, pues en estos 4 años sigo entrenando. Lo que pasa es que mi objetivo, bueno, pues estaba con la universidad, yo he estudiado Derecho y Economía y estaba pues nada, muy centrado en mis entrenamientos y en estudiar nada más. La verdad que entre alguna lesión que he tenido recurrentemente en los aductores o en la cadera, pues nunca se me ha terciado la posibilidad a lo mejor de encadenar 4 o 5 meses muy buenos, lo suficientemente buenos como para volver a competir. Y durante esa etapa, pues además, como era junior, decía, no hay ningún problema, hay más años junior por delante. Al final, cuando tienes el primer año junior, segundo, tercero, todavía te quedan 2 más. Entonces dices, bueno, hay tiempo por delante para poder seguir entrenando y ya veremos cuando compitamos. Y al final, pues el tiempo pasa y al final, pues no he llegado a hacer ningún campeonato oficial, que es decir, AP1 o internacional siendo junior. Así que, bueno, ha pasado esta etapa sin pena ni gloria. Claro, porque tú ya has terminado el junior, ya terminas el junior, ¿no? Sí, Ya eres sí, sí. senior. Claro, compites otra vez en el 2021 en el segundo regional de Valencia, que quedas descalificado porque en el peso muerto fallas. ¿Aquí es donde te lesionas? No, aquí esto me pasó una cosa muy particular, que tuve una hiponatremia, que es básicamente una sobrehidratación de agua. No me había pasado anteriormente y mira que es algo bastante típico en los deportes de resistencia, en las maratones, incluso en el ciclismo también he podido vivir alguna en algún episodio con algún compañero, pero ya te digo, es simplemente una sobrehidratación en la que la salinidad del agua, es decir, que no le has aplicado la suficientemente sal o una solución de hidratación como podemos comprar en farmacia, ¿no? Que es muy típica ver en las competiciones, los sobres estos salinos que se mezclan junto con el agua de sabor que suele ser de naranja, ¿no? Pero no, nunca, o sea, sí que es cierto que fue en Valencia en junio, hacía muchísimo calor y nada, pues bebí demasiada agua y luego pues me empecé a encontrar bastante mal, ya durante el press de banca y luego en casa, o sea, recuerdo esa noche que fue horrible, apenas pude dormir y estuve muy incómodo. Y al final lo que pasaba es que yo levantaba el levantamiento, o sea, realizaba el peso muerto sin problema alguno, ni era muy costoso a nivel de fuerza, pero cuando llegaba al bloqueo me caía hacia adelante. Me pasa algo parecido a lo que pudo pasar a otros competidores, a Adri, por ejemplo, bueno, a Adri Raúl fue por otros motivos, imagino, o a Iván le ha pasado también por otros motivos, pero bueno, en mi caso fue simplemente por el mareo que me daba la sensación corporal que tenía. Vuelves a estar otro año sin competir, en este blanqueas por el peso muerto, como has dicho tú, pues bueno, por el tema este, vuelves a desaparecer, vuelves en el Berserker Championship siendo junior de 22 años con unas marcas ya en 93 que para esa época, bueno, no, para esa época no, pues el año pasado, 237 media sentadilla, 135 de banca y 292 de peso muerto, total 665 que ganas la categoría de 93, ¿no? Sí. Y no compites más. No, ahí gané el absoluto del campeonato que compitió, me Vale, acuerdo, o sea, Rico. ganaste el absoluto, o sea, no el 93, sino el absoluto. Vale, pues el absoluto. Sí, sí. Y no volví a competir en el junior al final, pero si te das cuenta, en mi la anterior competición, que fue hace un año atrás, saqué Sí. 267 de sentadilla y en esta del Berserker 237. Y es porque competí lesionado y tampoco, renuncié al tercero de sentadilla porque al final Sí. era simplemente hacer una toma de contacto con la competición, ya que jolín, me daba muchísima rabia no tener ni siquiera la oportunidad de poder llegar a competir en una EP1, en el Junior, o sea, ese campeonato fue antes del Junior del año pasado, y al final, pues nada, la lesión no mejoró y por tanto, pues no llegué a competir en el Junior, tal y como sí que podía estar ahí previsto según la posibilidad. Entonces, por eso, en el campeonato de Berserkers, pues renuncié al tercer intento de sentadilla simplemente porque el objetivo era tomar un poco contacto, incluso a lo mejor llegó a salir solamente al primer intento, pero bueno, hicimos un segundo más o menos que no me encontraba mal, pero sí que es cierto que, pues eso, por eso hay una disminución de 30 kilos respecto a hace un año anterior y al año pasado.
En este caso, no has vuelto a competir. Este año me parece que has puesto que vas a competir dentro de poquito, pero Sí. realmente, volviendo atrás, ¿te arrepientes a lo mejor de haber dejado de competir tanto tiempo en estos años, probablemente de subjunior y junior, que es, pues, no sé, a lo mejor tú hubieses podido hacer, entre comillas, ¿no? Unas buenas marcas, por lo menos entrenando sacas buenas marcas, luego los campeonatos Sí. salen mejor o peor, pero bueno, en el año 2021, en 93, 267 y medio, siendo un junior, es una buena marca en peso muerto porque al final tuviste este problema, pero probablemente aspirabas a tener 290 o 300 con un opener de este estilo. Y en press de banca, pues desconozco por unos 130 y pico, 140 más o menos. ¿Te arrepientes a lo mejor de no haber competido o haber metido algún campeonatillo más? Pues yo justo, mira, antes de esta competición de Chiva en Valencia, entrenando hice 282 y medio, que hubiesen supuesto hipotéticamente el récord de España actual también, o sea, creo que el actual es 280,5 y en 2022 pues saqué 282 y medio y en peso muerto igual, saqué 305 si no recuerdo mal. Y bueno, pues sí que es cierta a tu pregunta que me arrepiento bastante de no haber competido más y de haber a lo mejor procrastinado un poco el hecho de la competición, pero por otro lado también era un poco por que primaba otras cosas en mi vida, en ese caso como el hecho de los estudios y estar pues más focalizado en la carrera. Ahora quizá que ya he terminado esa etapa, pues sí que el apetito competitivo, vamos, ha crecido bastante, sobre todo también porque creo que estoy más inmiscuido, más dentro del mundo del powerlifting que con anterioridad y eso también, pues al final todo se retroalimenta un poco. De todos modos, bueno, la etapa más importante creo que siempre, bueno, es la etapa Open, así que quedan muchos años por delante y tocará disfrutar de ellos, la verdad. Claro, porque en este caso tú eres entrenador. Sí. Ya sé que no es, muchas veces no es directamente proporcional, pero sí que es cierto que normalmente ser un buen atleta o ser un atleta un poco conocido, sobre todo en esta primera etapa, yo creo que junior, que es cuando, bueno, la mayoría de los atletas, diríamos que yo creo que el 80%, probablemente las fichas, a lo mejor me equivoco, el 80 o el 70 y pico por ciento de las fichas de los atletas actualmente van entre 18 y 24 años, que tú pues estás en ese ¿no? Sí, sí, 24 sí, años tengo aproximadamente. 24. Claro, ¿crees que a lo mejor haber competido más te hubiese dado un poquito más de reconocimiento? No sé cómo estás de tema de asesorías, pero te hubiese podido, como diríamos, catapultar y ser un poquito más conocido a nivel de entrenamiento, porque sí que es cierto que ahora entrenas a Iván Campano, luego hablaremos un poquito, pero no sé tampoco quién llevas más, pero sí que es cierto que Iván yo creo que es como tu estandarte, ¿no? Sería como el Messi de tus asesorías, ¿no? Sí, O el o el Cristiano Ronaldo, Cristiano. me da igual, ¿eh? Si tú el Barça, el Madrid, o el Cristiano o el Vale. Messi, pero ¿crees que te hubiese podido dar un poquito más de boom en este aspecto? Probablemente sí, al final, como tú bien has mencionado, ¿no? El rendimiento, aunque quizá en España y en la actualidad ya no tanto. Anteriormente sí, de hecho igual tú que llevas tiempo en el powerlifting, pues recuerdas más de una polémica sobre que los entrenadores deben ser como una representación de los atletas en tarima y por tanto deben tener al menos más de 450 wheels o o tener un grandísimo rendimiento, etcétera. Antes se abogaba mucho por esto, luego pues quizá con la influencia un poco y que el powerlifting yo creo que se ha globalizado mucho, ¿no? Y con la influencia de los grandísimos entrenadores que hay en Estados Unidos, como puede ser Coacharian bueno, el equipo de TSA, la mayoría de hecho, no son grandísimos competidores, ¿no? Y son de los entrenadores más famosos del mundo. Entonces yo creo que este mito se ha desvirtuado y evidentemente yo no estoy a favor de este mito, por eso entiendo que es un mito, que el entrenador al final, su trabajo, más allá del coaching, pues es eso, no es una representación del atleta en la tarima ni una reencarnación de nada. Entonces, bueno, sí que es cierto que, como tú dices, yo creo que por aquel entonces hubiese hecho más fuerza esto que comentas, ¿no? De haber podido competir o de que haber utilizado el rendimiento en competición como una especie de marketing o de pantalla para luego reforzar un poco las asesorías de entrenamiento. Pero al final quien quiere estar contigo, al final lo va a estar, por H o por X, ¿no? Por X o por Y va a estarlo. Entonces, bueno, Claro, pero yo en este aspecto, por ejemplo, te lo digo, sí, por decir un ejemplo, Mark Rius, ¿no? Mark Rius aparece, empieza a abrir asesorías y yo creo que lógicamente a él le explota las asesorías o le crecen muchas asesorías cuando mete los récords de España en peso muerto, ¿no? Pues esas burradas en peso muerto, yo creo que eso le mete como un boom. Pero bien es cierto que luego, por ejemplo, en contrapartida tienes hostia, no iba a decir Money Coach, bueno, sí, podemos decir Money Coach, mi cara está un poquito como apartado, pero sí que es verdad que tienes a Josemi, por ejemplo, que como atleta, sí.
pues no acaba de ser de los mejores, diríamos. A ver, no va mal, pero tampoco es un mega crack. Y sin embargo, está considerado, creo yo, que uno de los mejores entrenadores. Porque tú hoy mismo has dicho que tú crees que un coach podría llevar unas 100 personas si se organiza bien. Sí. Entonces, en tu caso, luego hablaremos de este matiz de estos 100 entrenados. En tu caso, Eso es. tú ahora estás trabajando externamente. ¿Te gustaría solo trabajar como entrenador de powerlifting o prefieres tener como un seguro de decir tengo un trabajo estable, fijo y luego aparte llevo el coach? Pues, a ver, evidentemente esta cifra de 100, luego lo matizamos como dices, Edu, para mí no sería aplicable. O sea, yo tengo otro trabajo, o sea, se puede decir de alguna forma que soy pluriempleado, ¿no? Pero bueno, para mí no sería aplicable, evidentemente, y a tu respuesta, me gusta mantener esta doble faceta, tanto dentro como fuera del powerlifting. A mí me gusta mucho lo que he estudiado, me gusta mucho sobre todo el derecho y me gustaría pues, seguir estudiando, más allá de que también he estudiado powerlifting, de hecho lo vivimos cada día, ¿no? Como atletas o como entrenadores. Me gusta tener esta doble faceta, al final creo que a nivel mental pues me enriquece mucho estar especializado en dos ramas completamente diferentes de mi vida, tanto el deporte como algo más convencional, por decirlo así. Entonces sí que me gustaría mantenerlo. De hecho, bueno, en un futuro tengo bastante en mente, en un futuro bastante próximo también, hacer el doctorado en Derecho para ser profesor en universidad. Entonces me gustaría compaginar probablemente el trabajo en la universidad con el entrenamiento y, ¿por qué no?, pues algún despacho mío personal. Claro. Pero ahora eres joven, ¿vale? Es esto Sí. que está muy bien, ¿no? Y claro, tú tienes en mente esto, pero quieres combinar las dos cosas, ¿vale? Ahora yo creo que hasta cierto punto, si llevas unas cuantas personas, te es factible, pero si el powerlifting continúa creciendo, tú empiezas a competir y te salen los números que yo creo que quieres que te salgan, que van a ser números, pues no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero probablemente serán top, no serán unos números de probablemente 105, pues no sé lo que tienes, luego hablaremos en proyección más o menos que tienes pensado en este campeonato, ni que pongas que, bueno, que no quieres hablar de números, pero todo el mundo sabemos que cuando vas a competir tienes unos números en mente. Sí. Llegado a este punto, te haces un poco, te sale bien un campeonato, te salen algunas asesorías nuevas, empieza a hacerte mayor, tienes el trabajo, te salen más entrenamientos, el powerlifting sigue creciendo. ¿Vas a limitar el powerlifting o pensemos que cada campeonato, que luego hablaremos también el tema del coach online y de si debe ir o no debe ir el entrenador contigo a los campeonatos, pero lógicamente cada vez hay más campeonatos, llegará un punto que al ritmo que va esto va a ser cada semana va a haber un campeonato. Lógicamente no podrás estar en todo. Si tienes una persona en Barcelona y tú estás en Madrid y va a competir a un regional AEP3, bueno, regional una AEP3 en Barcelona, no te vas a ir hasta Barcelona para ver a este chaval, pero a lo mejor si tienes 6 en Barcelona y en ese campeonato te compiten 5 entrenados tuyos o 4 entrenados tuyos, a lo mejor te lo tienes que plantear. Entonces, ¿crees que al final puede ser, y si tienes familia, ya no te digo si tienes niños, si tienes todo esto, ¿crees que al final en un momento dado te puedes tener que llegar a plantear, decir, no puedo llevar más gente, solo llevo a 10 personas, 15 personas, que es lo que me da, o llevo 50 y vamos, voy apurado? Pues mira, respondiendo, te diría que, bueno, en primer lugar, siempre he sido una persona extremadamente cabezona y siempre he intentado sacar adelante el máximo número de cosas posibles y es algo que intentaría por completo que no me limitase, pero evidentemente, como tú dices, en algún contexto y dado el crecimiento que está teniendo el powerlifting y el auge, me acabaría limitando. Entonces, dicho lo cual, te diría que lo que haría sería cortar un poco el grifo, no en el powerlifting, sino en mi ámbito, digamos, profesional, y simplemente me trataría de trabajar como profesor de universitario y al mismo tiempo pues estar en cuanto al powerlifting y a mis entrenamientos también propios. Entonces, lo limitaría por ese ámbito. Al final, yo sé que la organización, y he estado hablando con algunos profesores míos que también pues ya son colegas, dicho de alguna forma, cuando hablas ya con ellos de forma recurrente, ¿no? Y se puede organizar bastante bien la vida en cuanto al profesorado universitario y demás. Y probablemente sería algo que, ¿por qué no?, pues pueda acabar pasando. Que tenga que, digamos, limitar un poco la proyección o carrera profesional en ese sentido y compaginarla con el powerlifting. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente me gustaría seguir compaginando ambas de una forma bastante completa y las que más me gustan en ese sentido, pues la docencia siempre me ha gustado mucho, por eso también ser coach es algo que me gusta especialmente. El hecho de explicar, de hablar, interactuar con las personas es algo que me ha gustado mucho siempre y por lo tanto pues sería por lo que tiraría, y por eso también pues la carrera de Derecho es finalmente por la que me he acabado tirando. Es una carrera muy social, donde empleas mucho el lenguaje, etcétera. Sí, te lo vas a pasar bien de abogado. Digo, los 100 entrenados,
que has dicho tú, que se podrían llegar si te lo combinas bien. Claro, tú pones unos horarios de trabajo, Sí, pero en el powerlifting tú lo sabes porque llevas a gente, la gente te manda los vídeos y te pregunta a horas intempestivas, pueden ser las 9 de la mañana como las 3 del mediodía, como las 7 de la tarde, de lunes a sí, domingo, porque la gente no tiene horarios y hasta a lo mejor a veces a las 9 de la noche mandándote vídeos de entreno porque están entrenando a las 9 de la noche, etcétera, etcétera. sí, Entonces, ¿tú crees que realmente una persona podría abarcar 100 entrenados? Porque sí, aprovechando estos 100 entrenados que tú llevas, probablemente luego entramos en la polémica esa que hay ahora, que está bastante de moda, que es el coach online debe ir a los campeonatos o no. O sea, tu entrenador debe estar contigo en los campeonatos o no. Y lo que decimos, 100 entrenados en toda España, a nivel de España, te estás diciendo que probablemente casi cada fin de semana tendrás algún levantador que seguro. va a competir. O sea, es Sí. complicado. Entonces, ¿cómo lo organizas o cómo crees tú realmente que esto puede tirar adelante? Vale. Bueno, pues yo te diría, lo primero que, para refutarte, lo primero que te diría sería una pregunta. ¿Realmente tiene el entrenador que responder instantáneamente o in situ al momento a un atleta que está entrenando a las 10 de la noche? Eso sería por un lado, Bueno, más allá si de esto ello. estuviésemos, pero si esto estuviésemos a lo mejor en el siglo XX, que no Sí, había móviles, te lo compro. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que hoy en día se ha convertido todo en inmediatez y la gente quiere que le sí, contestes ya. Y eso de sí, te abro a las 7 de la tarde y no me contestas hasta el día siguiente a las 9 porque tú a lo mejor a las 6 has parado de contestar, sí. ya Claro, sabes que yo lo veo normal, que yo no te sí, digo sí. que no, Fran, yo lo veo Es normal, que pero sí, sí. A priori yo te diría incluso que es hasta cierto punto contraproducente que el atleta dependa tanto y de una manera tan sumamente brusca del entrenador. Me refiero, a ver, al igual que existe en las horas extra en el trabajo, también las puede existir en el entrenamiento. ¿Y aquí me refiero con esto? Que a lo mejor un atleta que tiene una, digamos, una desaveniencia o algo muy importante que le haya sucedido entrenando, como una lesión, y no sepa cómo actuar ante un escenario muy concreto y digamos muy puntual, como por ejemplo, pues imagínate, está haciendo sentadilla y se ha desgarrado el cuádriceps. Te puede hacer una llamada telefónica, evidentemente, y tú debes atenderla. Al final es algo que puede ocurrir, igual que puede pasar en una empresa, ¿no? Que haya una caída de servidores y tengas que quedarte más tiempo trabajando porque ha ocurrido algo y la empresa al final te lo remunera pues pagándote como horas extra, ¿no? Pues aquí yo creo que un poco igual. Es que verdaderamente yo creo que es algo contraproducente que el atleta dependa del entrenador y esté más pendiente del teléfono de móvil que de lo que está realizando en la propia sesión. Al final, un intervalo de respuesta como muy holgado, pues de 6 de la tarde o 7 de la tarde a 9 de la mañana, creo que es algo concebible y no me parece para nada descabellado o negativo que sea así. Es más, yo te digo que creo que el atleta, en la medida de lo posible y siempre sin utilizarlo como excusa para que el entrenador, en este caso, pues sea un pasota, ¿no? Creo que debe tener cierto conocimiento de lo que está haciendo, de cómo se circunscribe su entrenamiento, qué es lo que debe hacer en X situaciones, cómo se confecciona lo que está haciendo, su toma de decisiones, qué es positivo, qué es negativo, y el aprendizaje al final pues te llevará a eso. Y de hecho es que creo que la autonomía es un medio también para maximizar los resultados. Si tú al final no dependes tanto de alguien o de algo, y aunque evidentemente tengas una hoja de ruta muy detallada y a través del aprendizaje, creo que es como al final vas a conseguir maximizar tus resultados sabiendo que es lo que tienes que hacer, porque cuando tienes conciencia de la toma de decisiones que haces, las aplicas mejor. Y cuando estás centrado en el entrenamiento, sobre tu entrenamiento, sobre tus sensaciones corporales, qué es lo que estás haciendo, creo que puedes sacar mucho más rédito de ello que si estás pendiente de que el entrenador te diga que pongas 2,5 kilos más o 2,5 kilos menos, porque al final no es vinculante, no es tan trascendental esos 2,5 kilos, sino la aplicabilidad y conciencia que tú tengas durante tu sesión de entrenamiento y que estés centrado en lo que estás haciendo. bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero ya te digo que el problema, yo creo que hoy en día estamos en un mundo que quieres que la gente te conteste ya instantáneamente, a la que ves que pasan, que una persona, yo esto lo he visto, WhatsApps que ves que le marcan el, ¿cómo se llama? Es el doble check o el check que lo ha leído, Sí, lo ha leído, no me contesta y no sé qué. Uf, la gente se vuelve loca. sí, sí, En WhatsApp, en Instagram, está conectado, está en línea, está en línea. Me ha pasado. sí, sí, No, es que estás en Instagram, estás en línea. No, está en línea, no. Se ha quedado abierto allí el segundo plano o se me ha quedado abierto y he bloqueado el móvil y yo qué sé.
pues ha quedado así. Pero bueno, Yo que creo sí, que lo que tú dices... al final Lo, debes comunicarlo también al atleta un poco, ¿no? ¿Cuál es tu filosofía? Todo esto a lo mejor en una llamada inicial a lo mejor no surge porque no te van a preguntar directamente, oye, ¿tú cada cuánto me respondes? Al final me han preguntado en algún momento concreto, pero yo siempre digo, intento que antes de que tú realices la siguiente sesión de entrenamiento, tener el feedback de la anterior realizada, o cada 2 sesiones siempre tener el feedback realizado, pero no te puedo, en muchas ocasiones sí, porque estás con el teléfono y no te importa, o estás en algún contexto que no te importa en absoluto, estás respondiendo al instante o mantener una conversación incluso intraentrenamiento. Pero ya te digo que aún en ese contexto te diría que el atleta debería centrarse en la sesión de entrenamiento y no en lo que el coach le diga que meta 2,5 kilos más o menos, porque es que no es para nada vinculante en ese sentido. Bueno, no, ya digo bien. Y aprovechando, estamos hablando de entrenadores, el tema del debate este que hay de coach online debe ir, o sea, tú, bueno, más que coach online, tu entrenador debe ir contigo a los campeonatos, sí, no, ¿tú qué crees? ¿Es necesario que vaya? ¿Pueden o ir? Porque ya digo, hay el debate este que hay varios, bueno, en Instagram se han visto ya varios posts de gente que dice, no, es que el entrenador debe estar contigo porque esto de que pagues y luego pase de ti y no vaya a los campeonatos es fatal porque te encuentras tú solo. Te digo, ¿tú realmente qué crees? Pues a ver, yo con esto tengo, a ver, yo comprendo perfectamente a gente joven o gente a lo mejor que no lleva una cantidad de atletas muy desmedida, sobre todo son este tipo de personas los que abogan por ese planteamiento tan quizá pues radical del atleta, el entrenador debe ir a absolutamente todas las competiciones, etcétera. Pero hay que entender, pues, lo primero, como tú dices, hay campeonatos ya todos los fines de semana, incluso hay campeonatos en 2 ciudades diferentes al mismo tiempo y claro, al final yo lo que suelo hacer siempre, y esto bueno, te puedo poner un ejemplo, lo que suelo hacer siempre con todos mis atletas es, y muchas veces en la llamada inicial lo hago, es comentar el tema de los campeonatos oficiales. A ver, el campeonato AEP2 y los campeonatos AEP3, por mucho que tú hagas 900 de total, no es una marca oficial AEP ni va a tener ninguna trascendencia. La va a tener el campeonato EP1 o los internacionales a los que vayas. Entonces, lo que suelo hacer siempre es ir a los campeonatos de la comunidad autónoma en la que yo estoy residiendo o en la que estoy de vacaciones o lo que sea el fin de semana o por el motivo que sea que coincida allí y todos los campeonatos AEP1 y campeonatos pues internacionales. E incluso en los campeonatos AEP1, por ejemplo, con el ejemplo de Iván, el viernes fue la sesión de menos 59 este año en el absoluto y yo no pude estar allí porque estaba trabajando. Iván estaba compitiendo a las 3 de la tarde y yo estaba trabajando a las 3 de la tarde, o sea, salía del trabajo a las 3 de la tarde. Y al final creo que lo más importante en ese sentido es buscar la comunicación y buscar con el atleta, hacer una videollamada inicial con él, una videollamada, digamos, de la precompetición, hacer como una serie de escenarios y de estrategias a seguir, si la competición va mal, si la competición va normal, si la competición va óptima, y hablar con él, decir más o menos la selección de carga, hablar con una tercera persona que si puedes estar en esta llamada precompetición, pues fenomenal, para poder ver un poco la estrategia, hablar un poquito sobre los rivales si es necesario, cosa que yo en una EP2 a EP3 entiendo que haya personas a las que le haga especial ilusión ganar esta EP2, EP3, etcétera, pero el objetivo siempre suele ser un número tuyo o suele ser la marca mínima, etcétera. Y si bien es muy importante, entiendo que para una persona puede ser esa EP2 igual de importante que para otra persona ganar el absoluto del Campeonato de España, porque al final son sus objetivos, ¿no? Pero hay que relativizar que son marcas que al final pues no son oficiales, no van a tener una trascendencia a nivel, digamos, de reglamento AEP, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al final comunicarlo y hablarlo. Yo creo que el entrenador, más que nada, ya no solo a nivel económico, porque te produzca un gasto de, yo qué sé, 200 euros ir a un fin de semana de viernes a domingo al Campeonato de Andalucía, por ponerte un ejemplo, ¿no? No por a nivel económico, sino a nivel desgaste mental y material muchas veces, porque es imposible estar viajando todos los fines de semana, parecería Willy Fogg, ¿no? Yendo a un lugar De recorrer toda España, ¿sabes? De viaje por toda España. He visitado toda España, porque encima como se hacen pueblecitos así perdidos en la montaña, pues me he visitado toda España. Y luego también los internacionales, que al final, por ejemplo, el coste del viaje a Malta que tuvimos, que es una isla bastante, tiene un precio un poco más elevado, bastante más que España, pues al final son 700 euros. Si te gastas 500 en Rumanía, si te gastas en el europeo ahora en Polonia, otros 500. Y ya ahí, en ese sentido, sí que hablaríamos de coste económico, porque tiene mucha más trascendencia que a lo mejor ir de viaje a
creo que es ahora en Salamanca o un campeonato ahora muy reciente, ¿no? Que tengo un atleta que se llama Gaspar. Ojalá poder estar con él y me pilla muy cerca de Madrid y yo lo voy a intentar también por la fecha que es en septiembre, que no va a haber tanto trabajo ni va a haber tantos campeonatos, etcétera, a inicios de septiembre. Pero ya te digo, mi filosofía en ese sentido es ir a todos los campeonatos oficiales, que son todos los campeonatos AEP1 que se disputan en España, en los internacionales siempre en la medida de lo posible y lo dicho, es que los campeonatos AEP2 no son campeonatos de segunda, pero es que no son campeonatos que tienen una trascendencia a nivel reglamentario o a nivel técnico de la AEP, que al final son objetivos más personales con el atleta. Si el entrenador puede ir, fantástico, pero es que el problema es que también en ese sentido deberías aplicar la misma vara de medir para todos. Si vas, ya tienes que ir todos los fines de semana, al de Cataluña, al de Madrid, al de Valencia, al de León. Aprovechando eso que hablas de los AEP2 que tienen poca trascendencia, también está sucediendo ahora que hay varios campeonatos AEP2 que se están dando más premios que en los AEP1. Sí. ¿Qué te parece a ti? Vimos el de Valkyria, ¿no? Me parece que se llamaba de Valkyria's Cup, que dieron unas medallas gigantes, unas medallas mejores que el Campeonato de España y que el Junior probablemente que se vayan a dar. Luego, aparte, también dieron, pues bueno, una bolsita, eso me parece bien, ¿eh? El tema de bolsitas, se da una bolsita con un power, esto, todo lo que sea esto, vale, pero ¿crees que en una EP2 se deben dar medallas o como premios mejores que en una EP1? Bueno, a mí eso me parece bastante bien porque es un aliciente para los competidores, ¿no? Y creo que también es un aliciente para que los organizadores de los campeonatos AEP1 pues digan, ostras, esta gente que está organizando un campeonato que a priori no, que tiene menos trascendencia deportiva, están pues efectivamente currándose una barbaridad y a lo mejor el estándar está subiendo, ¿no? Digamos que el estándar en casi todos los campeonatos ya está subiendo. Casi todos los campeonatos antes no, y imagino que lo recordarán, ¿no? Muchos regionales en los que, bueno, si no tenemos el good lift, pues no pasa nada. Si no tenemos las luces para los jueces, pues se asume. Y ahora mismo se sigue asumiendo porque evidentemente hay límites logísticos y límites de presupuesto, pero cada vez el estándar está subiendo más y los campeonatos cada vez, creo que todos coincidimos que son mejores y estas cosas considero que ayudan efectivamente a que así lo sigan siendo. Me parece bien por aliciente competitivo que se den medallas a los AEP2 y AEP3, que al final los... Creo que puede ser un poco falseado en el sentido, y te lo voy a poner en una comparación con otros deportes, me suele gustar, que es como si dijésemos que en el campeonato de España de segunda división diesen una copa más guapa, más grande, más espectacular. Ya no digo si hay algún premio más aparte, que si alguna camisetilla, que si algunas cosas para los... y en el AEP1 te dan pues una copilla, pues diríamos, yo qué sé, pues de feria, ¿no? Más sencillita. O sea, sí. O la Champions, tú imagínate, el que gana la Champions le dan la Copa de Europa, que es guapísima, que es grande, que si no sé qué, bueno, todo lo que tiene la Champions, y te viene el campeón de la Superliga, la UEFA, lo que era antes la UEFA, y le dan una copa, pues el doble de grande, y encima que si no sé qué, y si no sé qué. ¿Te parece? Porque tú dices, no, bueno, es que así el AEP1 asume el coste, claro, pero el problema ¿cuál es? Que el que pone el límite es el organizador. Entonces, el organizador mejor depende de la región, por ejemplo, le es más fácil encontrar patrocinadores que otro, o a lo mejor resulta que en esa zona hay un patrocinador que tiene una marca justamente, yo que sé, pues muy buena y les permite pues dar unos premios mucho más grandes que a lo mejor en el otro pueblo o en el otro sitio que no tienen esta facilidad o no tienen estos organizadores que meten pasta encima, patrocinadores que meten pasta encima de la mesa. Sí. No, sí, es bastante interesante lo que planteas. Bueno, en el fútbol ocurre también que hay campeonatos. Bueno, la Liga Francesa, la Copa es feísima. No sé, yo soy muy futbolero también. Pero bueno, o en la FA Cup, que siempre ha tenido muchísima trascendencia, ¿no? En Reino Unido, la Copa es una copita que parece más pequeña que la Supercopa de España, no tiene, y a lo mejor la Community Shield, pues es el trofeo más grande. Me refiero que quizá el tamaño del trofeo, que el trofeo sea más o menos... pues grandilocuente, pues creo que da un poco igual, ¿no? Al final, la trascendencia que tiene el trofeo es más importante que el trofeo en sí. Entonces, bueno, a ver, yo no creo que se deba... Creo que en algún deporte ahí, vamos, estoy plenamente convencido, ¿no? Que los trofeos de los campeonatos tienen que tener unas medidas límite en función de la trascendencia del campeonato. Esto me suena verlo... Bueno, se podría hacer, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que esto regularlo
creo que se pierde más de lo que se gana. Pero más que la copa, a lo mejor que las copas, lo que tú dices, ¿no? Que más, pero la medalla sí que es verdad que es muy. Pues tú sabes, con una medallita así redondita, así redonda, así, bueno, no sé, un poquito más grande, igual, una cosita así, y luego te aparece uno con una medalla así grande, gigante, la foto, y dices, hombre, el campeón de España va con una medallita así, y el otro que ha ganado una super mega copa especial, pues tiene una medalla, vamos, que casi le provoca, ¿no? Porque le provoca aquí que se le descuelgue el cuello. Sí, sí. No, y simple, ya digo que es tontería, pero bueno, son temas que aprovechando que estamos hablando de esto. Vamos a hablar, porque ya hemos parado de hablar de ti, pero me gustaría saber, actualmente, bueno, a ti te llevaba montadito de lomo. Sí. Actualmente no te lleva montadito de lomo. No, actualmente no. ¿Quién te lleva y por qué cambiaste de montadito de lomo? Vale, bueno, pues actualmente me lleva Daniel Torbisco, que es DT Trainer del gimnasio de DT Power Center aquí en Madrid. Y bueno, tengo una muy buena amistad con él y también pues el hecho de que tu entrenador, y si tienes la posibilidad de que tu entrenador pues entrene en el mismo gimnasio que tú, por el simple hecho a lo mejor de coincidir o que poder verlo de vez en cuando, que al final eso hace que el vínculo pues pueda ser algo más gratificante, ¿no? Que sea un poquito más fuerte, pues te puede ayudar. Y también es una de los motivos por los que dejé a Dani. Pero bueno, yendo a la pregunta, yo cuando cambié a Monty fue por, no sé si lo conoces, se llama John Paul Cauchi, se llama Strong con un 5 en Instagram y era un atleta, bueno, es un atleta de la IPF, que en su día pues, fue campeón del mundo junior y tuvo el récord del mundo de menos 66 de peso muerto. Y bueno, porque yo quería dar el salto a un entrenador internacional, más que nada por la experiencia en general ya llevaba con Monty 4 años, prácticamente desde que comencé, bueno, desde que empecé a ser junior, empecé con él, y en 2022 pues cambié de entrenador, estuve de 2018 a 2022 con Cauchi, y bueno, quería también vivir un poco la experiencia de lo que es un entrenador internacional, etcétera, con una metodología, digamos, pues más australianos, americanos, que te puedes hacer una idea que a nivel de especificidad y cómo plantean un poco las cosas. Simplemente fue no por, de hecho no fue en absoluto por rendimiento, porque cuando yo dejé a Monty fue justo después de mi toma de marcas, que saqué 282 y medio, 140 y 305. Y justo después de mi toma de marcas, que fueron 2 PRs, salvo el press de banca, pues dejé a Monty, y fue precisamente por ese motivo, porque también para enriquecerme a mí como propio entrenador, pues quería cambiar y quería conocer, pues fuera de España, cómo se hacían las cosas. En ese sentido, pues con Cauchi al final me lesioné, no quizá tanto por la metodología norteamericana, sino más por mí, porque soy un atleta que sí que es cierto que mis sesiones de entrenamiento son un poquito, digamos, particulares, y al final tanta especificidad pues no me fue bien en ese sentido. Y también es cierto que ahí pues sí que el feedback era, una vez que antes hemos hablado del feedback y de la respuesta del entrenador al atleta, pues siempre era semanal. Al final de semana había un feedback muy exhaustivo, de mucha calidad, pero sí que es cierto que yo como atleta pues sí que llego a demandar quizá algo más de trabajo dentro de la semana, porque muchas veces me ocurría que llegaba una semana y me encontraba muy bien físicamente, y a lo mejor pues, con un mismo plan y no microciclo de entrenamiento, pues me empezaban a aparecer molestias a partir de la semana 2, semana 3, y sí que es cierto que quizás necesitaba un feedback, no diario, pero sí que no fuese que no fuese semanal, que sea algo más un poco exhaustivo. Y entonces fue el principal motivo por el que cambié, y en ese sentido pues quería cambiar a Dani, porque Dani, bueno, quien no lo conozca, pues antes sí que estaba un poco más vinculado a otros equipos de powerlifting, ¿no? Que trabajan con una metodología diferente, y siguiendo un poco la filosofía que yo tenía por la que tomé la decisión de dejar a Monty, pues quería probar con un entrenador que tuviese, pues eso. Otra filosofía en el powerlifting, ¿qué quiere decir, Fran? Esto de otra, Digamos, un planteamiento más de bloques con... Ahora ya Dani no trabaja tanto de esta manera, por como yo lo he vivido como atleta, porque también llevo con él ya, he estado con él desde el año pasado, desde el Berserkers Championships competí con él, y ya pues sí que es cierto que
me refiero a una metodología algo más con bloques tasados o con un enfoque más de carga fija, y eso a mí también me ha supuesto un enriquecimiento muy grande, porque he encontrado, por ejemplo, que en el peso muerto funciono o trabajo, me gusta más, mejoro más trabajando con carga fija o con protocolos que a lo mejor, siguiendo trabajando con Monty o con una metodología más tipo estrategias emergentes, no hubiese conocido. Entonces, a nivel enriquecedor como atleta y como entrenador, sobre todo, pues me ha ayudado mucho. Y aprovechando que estamos hablando de tu entrenador y de que te ha enriquecido, vas a competir ahora dentro de unas semanas en un campeonato en menos 105, interpreto, pues estás diciendo que pesas 106, o sea, sí, efectivamente. 105. ¿Cuál es tu objetivo? O sea, más allá de hacer unas marcas y conseguir, supongo que tienes un objetivo en mente, que luego tendrás algún campeonato más en mente, ¿y cuáles serían las marcas que tú crees que pueden o te deberían salir para tú terminar contento en el campeonato o terminar con una especie de decir, bueno, pues salgo contento? No me vale decir, Fran, no, mientras salgan 9 de 9 o mientras salgan... Sí, te lo digo. No, sí, yo lo que me refiero más es que me preguntaron en la historia los objetivos para 2024 y digo que los objetivos de 2024 los tasaré en función de cómo haya ido todo el 2023, tanto entrenando como a nivel competitivo. Y mi objetivo para la competición, que es justo dentro de 2 semanas, pues me gustaría sacar 300 en sentadilla, que tengo entrenando 292,5 por 2, pero es cierto que la profundidad no es la profundidad del estándar de competición. Entonces, si sale muy bien, me gustaría sacar esos 300 en sentadilla. Tengo entrenando 152,5 en banca, así que por lo menos con la pausa de competición me gustaría replicar esa marca, 152,5, con al final la pausa de competición, y ya sabes que la banca, pues el estándar siempre suele ser algo más cuestionado entrenando que en competi. Y en peso muerto me gustaría sacar 310 kilos o más de 310. Porque, vale, esto es lo que te gustaría, que en total son 610, 7, 62,5 menos 7, unos 700, entre 760 y 765 kilos en menos 105. La banca la tienes floja. ¿A qué crees que es? ¿Los brazos largos? ¿Crees que la culpa es de los brazos largos? No, es que yo tuve una operación hace mucho en la que, bueno, puedo enseñarle aquí la cicatriz. No sé si se verá bien aquí. Ajá. Pues bueno, se ve algo. Algo hay, algo hay. Hace ya mucho, además, y me la curé bastante bien. Bueno, tuve una trombosis de miembro superior, de toda la vena subclavia y humeral, y me tuvieron que extirpar, aparte de la primera costilla, porque hacía, digamos, estrechamiento anatómico con la clavícula de todo el paso de las venas que van al brazo, y tuve un problema bastante gordo, estuve sin entrenar durante 5 meses, anticoagulado, etcétera. También me quitaron parte de la musculatura del pectoral superior. Sí que es cierto que yo la banca nunca la he tenido como movimiento que destacado, ni muchísimo menos. Siempre ha sido la sentadilla o el peso muerto en la medida de mis capacidades. Pero sí que es cierto que esto no ha ayudado, y el volumen de banca que tolero es bastante poco, porque a la mínima se me suele cargar mucho la inserción, sobre todo del pectoral derecho, y es un limitante que tengo bastante pronunciado. Y de hecho también por eso trabajo muchísimo el entrenamiento mediante aislados. No tolero mucho volumen de banca y también meto mucho ROM parcial, porque el ROM completo en estiramiento pues suelo tener bastante molestias en el pectoral, sobre todo en esta zona superior. Claro, las marcas son unas marcas buenas. ¿Te ves en 2024, si te salen estos números y te ves bien? Porque dice, por ejemplo, te peso muerto 310 o más, interpreto pues a lo mejor en vuestra cabeza, tanto el entrenador como la tuya, hay algo más de margen para poder mejorar. ¿Te ves pudiendo competir por estar entre los 3 mejores en menos 105? Pues a ver, teniendo en cuenta que los 2 primeros, que son Ertoni y Rubén Fuentes, están en otra galaxia, cuando hablo de otra galaxia me refiero por encima de los 840 kilos de total, creo que hay un salto muy grande entre ellos dos y el resto de competidores. El resto de competidores hablo Gastón, canario, que es un atleta súper fuerte, hablo de Granda, que también ha mejorado muchísimo este año, hablo también de Dani Villacampa, aunque no sé si va a subir al final a menos 120 o no, he hablado con su entrenador, que es Granda, y me dijo que a lo mejor tenía intenciones de subir. Entonces, bueno, creo que opciones de poder luchar el tercer puesto con estos 3 atletas y otros más como Miguel Canario, etcétera, que van a estar ahí, pues puede haberlas. Quizá la banca me lastra demasiado, y en ese sentido, si la banca me lastra, que me va a lastrar demasiado, con el hecho de hacer una medalla en alguno de estos 3 levantamientos, como puede ser la sentadilla, probablemente una medalla de bronce en el futuro absoluto de 2024, si todo va bien, estaría más que contento, sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo pues estoy en mi primer año Open
y todos estos levantadores que te he mencionado, salvo Tony, son mayores que yo. Entonces, bueno, poco a poco, pues si podemos ir rascando, sobre todo al final hay que tener en cuenta que es que mi última competición oficial en AEP1 fue en 2017, que hace muchísimo, aunque ya se ha ido entrenando. Entonces, dicho de otro modo, que soy un atleta Nobel, por decirlo así, en cuanto al ámbito competitivo, y habrá que volver a coger toma de contacto en competición, aprender de nuevo, pues eso, experiencias competitivas, etcétera. Muy bien, bueno, pues a ver si hay suerte, ¿no, Fran? Salen los números y luego para el 2024 finalmente volver a competir en Con AEP1 y llegar, te con llegar a vemos. 800 en 2024 en competición, me daría Bueno, con un canto en los dientes. salen aquí, van saliendo números, ¿no? En 2024, los 800 kilos, que muy buena marca en los 105, la verdad. Vamos a tu parte como entrenador, volvemos, fuiste con Iván, os fuisteis a Malta, Iván quedó subcampeón del mundo. Lo primero como entrenador, ¿qué se siente al ver que tu atleta pues consigue pues, un subcampeonato, aparte ya que venía de Europa y de Sí. España y todo esto? Pero ¿qué se siente? Pues lo primero es, vamos, una sensación muy reconfortante del trabajo que haces, sobre todo también por cómo fue un poco la competición de Iván, porque quedó subcampeón pues haciendo PRs en competición, igualando el de banca y haciendo PR en sentadilla y en peso muerto, histórico, tanto entrenando como en competición. Entonces, pues una sensación con un 9 de 9, una competición súper buena y como también, no, te tengo el flashback, ¿no? En la mente de entrenadores americanos, entrenadores ingleses, pues felicitándote por la competición que había hecho tu atleta, que al final Iván también es junior y eso también, pues, digamos que resaltaba un poco respecto al resto de levantadores y de competidores que eran todos Open o Master. Y claro, pues al final es una sensación sobre todo muy reconfortante, alegría. Una alegría muy, muy fuerte y de que el trabajo al final que estamos realizando pues se ve reflejado en tarima, que es el objetivo, porque eso es algo que era un poco nuestra cuenta pendiente. A Iván nunca había hecho un 9 de 9 en tarima y era mi objetivo como entrenador en ese sentido, aparte de y que hacer el récord del mundo junior de total, era hacer un 9 de 9. En el campeonato ese me comentó que los días antes os hinchasteis a pizzas. ¿Crees que fuiste una mala influencia para Iván a la hora de llegar el peso, que te fuisteis toda la semana comiendo pizza? Porque es cierto, cuando Sí. compites, sobre todo internacionalmente, llegas a un país que normalmente la comida es totalmente distinta a España, no sabes dónde hay comida, no sabes dónde puedes comprar comida lo más pareja posible, porque te vas a un supermercado y te encuentras marcas que no conoces, productos que no conoces y a veces puedes terminar hasta, bueno, en lo peor de los casos, pues con una diarrea o unas cagarrinas importantes. Sí. Entonces, ¿crees que el tema de la pizza, crees que fue bien para antes del campeonato? Que salió bien, también lo Sí, digo, el sí. campeonato, pero... A ver, nosotros llegamos a Malta, Iván estuvo aquí en mi casa 2 días antes, porque él venía desde Málaga para Madrid, y nosotros llegamos a Malta 2 días antes también de competir, antes de su competición. Llegamos un viernes y la competición llegamos un sábado, creo que la competición era un lunes, efectivamente. Y claro, al final... efectivamente, pues en Malta era complicado comprar, además había bastante pocos supermercados, es una isla muy de ocio, mucha restauración, etcétera, y había muy poco supermercado, y los pocos que había pues tenían una escasez de alimentos en cuanto a lo que consumimos los españoles, al menos en nuestra zona, que era la capital. Nuestro hotel estaba en la capital, en La Valeta, aunque sí que es cierto que al lado de la competición sí que había un supermercado súper grande. Pues sí que, bueno, al final el atleta tiene la última palabra, él puede decidir venirse conmigo a comer o no, eso sí que es cierto, pero Iván iba muy, no sé si te lo comentó, pero él iba muy bien de peso los días previos aquí en Madrid, cumpliendo su dieta perfecta, nutricionista contento, etcétera. Pero sí que es cierto que los últimos días, pues bueno, tiramos un poco la casa por la ventana, él decidió venirse conmigo, disfrutar un poco del viaje, la verdad. Y bueno, yo también tenía un poco la intención, o sea, conociendo un poco a Iván y cómo él es una persona muy nerviosa los días previos a la competencia, pues que desconectase un poco de lo que era el ámbito competitivo. Por eso también estábamos de viaje, subíamos fotos de pues, haciendo diferentes actividades allí y demás. Y bueno, lo veía contento, entonces al final sí que es cierto que dije, deja al chaval que disfrute, ya que llegará el día antes de la competición, sufrirá para entrar en categoría. Al final el día de antes apenas, bueno, sí comió, pero apenas cenó, y luego se levantó dentro del peso, lo que sí que es cierto, como ya te contó la variación de su báscula con la de competición, entonces estuvo escupiendo todo el rato en el baño hasta que yo le llamase, que era justo, bueno, yo miré la lista para ver un poco el orden de pesaje y una persona antes de él, pues ya le llamé y vino y se pesó y dio eso, 59,00, mientras que soplaba, digamos, rezando al mismo tiempo para dar el peso.
el Iván nos comentó que le haría mucha ilusión que al ser la categoría de 59 kilos hay una pequeña posibilidad o un resquicio de poder ir al Sheffield. Sí. ¿Crees que o sea, él nos lo dijo que, bueno, que tú como entrenador ves su progresión, ves cómo está entrenando, Sí. ¿Lo ves capaz de poder conseguir ese objetivo de llegar a Sheffield? A ver, pues es algo que veo y debe darse un cúmulo de situaciones exactamente iguales e incluso algo mejores que lo que se dieron en Malta. Necesitaría hacer 228,5 de sentadilla, que sería el récord del mundo junior. Necesitaría hacer 135 de banca aproximadamente y 275,5, que es el récord del mundo open de peso muerto. Y eso sería 639. El pase directo a Sheffield, en su categoría de menos 59, son 637,5. Al final, el pase directo. Si no, ya sabes, bueno, ya te explico el tema de la wildcard, que estaría entre otros diferentes atletas, etcétera. Sheffield se realiza antes que el Campeonato del Mundo del año que viene, de 2024. Entonces, habría una pequeña ventana de posibilidad de que si Iván saca esto, vaya directo. ¿Por qué? Porque el otro competidor que compitió en el Mundial Open, que le ganó, que se llama Huáscar Carpio, sí que es cierto que ha sacado entrenando ayer mismo 215 por 5 en sentadilla, está ahora mismo en un momento de forma impresionante. Entonces, claro, evidentemente si hay una competición ahora mismo, probablemente Huáscar haga más de esos 637,5 que le darían el pase directo. Pero como no la va a haber, y esa es una desventaja que tienen los americanos respecto a los europeos en cuanto a competiciones oficiales IPF, y sobre todo pues más con Iván, que es junior y puede competir en más campeonatos todavía, debería sacarlo si quiere ir a Sheffield. La posibilidad la veo sumamente remota. Si me dices que te dé un porcentaje, la veo de un 10% sobre un 100%. De que se den estos tres factores y todos al mismo tiempo en la misma competición. Porque a lo mejor sale la sentadilla, pero a la que no salga el peso muerto, ya la posibilidad queda desvirtuada. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que hablo de un 10% porque son los tres factores que se tienen que dar. Que la banca también vaya muy bien, sería 2,5 kilos más de lo que tiene ahora mismo, pero sí que es cierto al final que la cosa de competición siempre puede complicar un poco las cosas y el tema de la profundidad, etcétera. Entonces, bueno, hay una muy pequeña posibilidad, pero si el peso muerto también se da muy bien este bloque, que sería sería al final lo más complejo va a ser el peso muerto, que salgan esos 275,5, porque serían 12,5 kilos más que lo que sacó en Malta en junio hace escasas semanas. Pero bueno, sería una mejora. El próximo campeonato de él es ¿cuándo? En el Europeo Junior. El Mundial Junior, que es el 28 de. Sí, el Mundial Junior, que es el 28 de. En su caso, es ya sabes que son varios días, es el 28 de agosto. Luego tendríamos el Europeo Junior, pero no vamos a ir al Europeo Junior en diciembre. A no ser que, bueno, si hay un momento de forma bestial y ahí podríamos tener muy asegurados esos 637,5 o más, bueno, igual lo plantearíamos. Pero ahora mismo no es ni mucho menos nuestra idea, es seguir mejorando simplemente. Ya no competir más este año. Él también, bueno, claro, es que porque ¿crees que puede lastrarle competir demasiado? O sea, tantos campeonatos en un año, porque al final, a finales del año, ¿no? El año pasado compitió ya en el europeo, este año el de España junto con el mundial, ahora va a ir al europeo y comentas, ¿no? El tema de a lo mejor ir al europeo, en el europeo de finales de año, el Open. Sí, no, por eso digo, no lo concibo porque creo que le puede lastrar para el siguiente año, que es el año que viene y es su último año junior, y al final el último año junior es el más importante, el de mayor trascendencia, también en su caso porque es el año en el que más posibilidades va a tener de dejar el récord lo más alto posible para que no sea batido en los próximos, sino que sea batido dentro de varios años, dentro de futuros. Porque aprovechando, claro, él se va a perder el Junior de España. Y esto le pasa a varios atletas. O sea, hay varios atletas que si quieren ir a internacional se pierden el Junior de España, que en principio para ellos debería ser el más importante, ¿no? Lo estuve hablando yo con Jordi Corbella. Jordi Corbella, no sé si sabes quién es, que es del Vendrell. Vale, él no va a ir al Junior porque se quiere ir al europeo. Y yo le comenté, y aprovechando te lo digo a ti, que tú has dejado ahora el Junior, empieza del Senior. ¿Qué prefieres, ser campeón de España Junior de tu categoría o ir a un europeo que probablemente no, en principio no tienes opción de tocar ninguna medalla, 0 medallas? Pues te diría que en la que sacase, o sea, también es que es complicado porque yo te diría europeo, más que nada porque el que va al campeonato de Europa significa que tiene más, que es el junior con más total. Por tanto, bueno, si no eres, es porque el otro ha renunciado a la plaza, ¿no? O porque varios han renunciado. Lo digo, por ejemplo, con el caso de Guille Powerlifter,
Él fue al Mundial Sí, ahora recientemente y era la cuarta opción, porque los otros tres no claro, fueron. Quiero eso decir, en es, este sí, sí, sentido, que no. sí, 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 entiendo. Pero a ver, si me das a elegir entre ambas, te diría campeón de España Junior. Pero también te digo, si eres campeón de España Junior porque el más fuerte ha ido al europeo, prefiero ser el chaval que ha ido al europeo. O sea, si eres el mejor de España, prefieres ir al europeo. Y si no, Claro. si tienes la opción de ganar. Si yo soy el número uno de España en mi Uh-huh. categoría de manera irrefutable, por ejemplo, puede ser Beto, yo no iría al Campeonato de España Junior, yo iría al Campeonato de Europa, aunque imagínate, en el caso de Beto no es así, pero Beto imagínate. porque ha ganado el senior Claro, también. sí, sí, Claro. pero claro, me refiero, imagínate el caso de Mario o de Jordi Corbella, por ejemplo, ¿no? Que puede estar muy en la pomada, ¿no? De los menos 93 Junior. Si yo sé que voy a ser el único junior fuerte que va al Campeonato de España y el primero, que a lo mejor es Mario, va al Campeonato de Europa, pues a ver, evidentemente, si yo soy el número uno, prefiero el Campeonato de Europa, porque también sé que los récords van a ser míos. Lo voy a hacer en el Campeonato de Europa o en el Campeonato de España. Al final, el dato son los récords. Cambiar un poquito a lo mejor el calendario e intentar hacer los campeonatos distintos, porque a lo mejor hay otros países que hacen el Junior, el Open y el Senior, que los hacen muy juntitos y cada uno compite en el suyo, tipo europeo. En el europeo, ahora Sí. me parece que ahora lo han cambiado, pero antes del europeo se hacía el Junior, Junior, el Open, todo seguidito y cada uno competía donde quería, ¿no? O donde creía él que podía sacar mejores o porque le gustaba más. Sí. ¿Crees que a lo mejor sería mejor juntar los campeonatos, intentar juntarlos en un par de fin de semana o tres, hacerlos todo un mes, decir, pues mira, el mes de enero, no sé, te pongo un ejemplo, o el mes de febrero son los campeonatos de España, allí los haces todos del tirón y así allí salen los campeones, luego a partir de aquí ya compites en internacional a quien le toque. Porque a veces da la sensación, no sé si a ti te lo parece así, que parece que como que el campeonato de España, tanto el Open como el Junior, como a lo mejor, bueno, el Master no, porque somos poquitos, pero que pierde como un poquito de trascendencia, porque si alguien saca una mejor marca en otro tipo de campeonato, ni que de esto, también le vale para, ¿no? Y al final, por ejemplo, en Estados Unidos, los Round Nationals, o los Nationals, es el campeonato más importante. Y el que gana el National es el que va al internacional. Y si no, pues no vas. También hay que tener en cuenta que el nivel de Estados Unidos es el que es y ahí prácticamente pues sí que están los mejores del mundo. Pero ahora, bien, a tu pregunta yo diría que, bueno, es que ahora es más complicado todavía porque se han diversificado las divisiones Open de la Sub-Junior y de la Junior. En el Mundial ya está hecho. De hecho, desde el año pasado. En el Europeo, a partir del año que viene, va a suceder de esta forma. El Open se va a desvirtuar del Junior y el Sub-Junior. Yo considero que está bien hecho bueno, yo sí que juntaría los campeonatos Open con los Sub-Junior y Juniors. Es decir, prefiero el formato anterior para que haya menos cantidad de campeonatos, tanto para los entrenadores, las selecciones en general, tanto como para también el calendario que sea más fácil de confeccionar. Al mismo tiempo, comprendo que la ventaja de tener más campeonatos es que el powerlifting hay más escenarios, hay más, digamos eso, diferentes países, se conoce más, hay más eventos, etcétera, ¿no? Claro, cada uno tiene su ventaja y su inconveniente. A nivel pragmático y a nivel, digamos, de que es más práctico, creo que es más lógico que se hagan juntos los campeonatos Junior, Sub-Junior y Open del mundo, equipado, luego europeo y de España, que sean juntos. Ahora bien, el hecho de que sean separados, pues también es cierto que hay más publicidad en general, aunque también es cierto, como te digo, el coste para los atletas y sobre todo para los entrenadores, porque generalmente coincide que quien tiene un atleta en Open también tendrá un atleta top en Junior, pues es mayor. Porque los campeonatos, has hablado de los equipados, ¿crees que a lo mejor el powerlifting debería empezar a dejar un poco de... Bueno, ya lo hacen, por ejemplo, los World Games, los siguientes World Games, apartan el equipado, que también... Eso, te escuché hablarlo con Iván y no es así, van a tener ambos, van a tener tanto equipado como RAW, van a tener las dos modalidades. O sea, en los World Games ahora lo que hacen es introducir y al final lo dejan. No, es que exacto, van a tener tanto equipado como RAW. ¿Y crees que a lo mejor es el momento del equipado empezar a dejarlo de lado? Porque en general, o sea, en internacional aún va un poco de gente, pero en los países en general no hay casi nadie en equipado. O sea, España, cero, Francia, cero. Me parece que en Estados Unidos, que diríamos que es súper mega top, los tops están en RAW. O sea, en equipado hay quedan cuatro gatos. Buenos, digo buenos, ya me entiendes, que yo no digo que sean malos, sino quiero decir que a nivel de decir, hostia, cojo yo que sé, a Jesús Olivares en RAW
y en equipado tengo un tío que me está sacando no lo de Jesús, no, mucho más, porque lógicamente va equipado, y no es así. Ya. No creo que se deban borrar los campeonatos equipados, porque el powerlifting equipado es el powerlifting como más tradicional y demás, y cierto respeto, ¿no? Y a otra división. O sea, no creo que se deba prohibir ni muchísimo menos. Creo que al final las personas deberán, y el cauce natural de la decisión de los diferentes atletas va a hacer que cada campeonato tenga su trascendencia, y cada vez pues es cierto, ¿no? Los campeonatos equipados están teniendo cada vez menos trascendencia, y muestra de ello es ver cómo en los World Games se han bifurcado tanto las dos divisiones, tanto la división equipada como la división Classic. Entonces, bueno, creo que al final el ciclo natural de la decisión de las personas pues va a ir decantando el rumbo de cuánta participación va a haber en los campeonatos equipados o no. Ahora en España, por ejemplo, sobre todo con Granda, pues estamos viendo un pequeño repunte, ¿no?, de los campeonatos equipados y otros atletas que se están animando, pero sí que es cierto que... ¿Ha subido? Me refiero en cuanto a repercusión y nivel. Por ejemplo, en nivel de 105 los récords han subido estrepitosamente con la participación de Granda tan reciente. Aún así, los récords equipados son muchísimo más bajos que los récords Open, ¿vale? Entonces, bueno, que los récords, Classic. Entonces, bueno, yo creo que deberá el ciclo natural de las decisiones, irán viendo cuál es la participación y demás del powerlifting equipado. Al final, lo bueno es que tampoco no hay una persona, es muy raro ver a una persona que compita en ambos estilos de powerlifting, ¿no? Entonces, bueno, creo que deberá seguir estando ahí y que cada uno vaya al que quiera. Bueno. Yo, Fran, me parece que con esto llevamos una hora, creo que hay suficiente. Ya te digo, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, desearos suerte a Iván y bueno, en tu caso, para tu campeonato, dentro de poco que te salgan las marcas esas que quieres sacar, 760, 765 kilos, y poder verte pues, compitiendo en el campeonato de España. Lógicamente, cuanto más atletas y más nivel haya, pues muchísimo mejor. Luego también, como entrenador, pues desearos suerte para el Mundial Junior. Voy también con otro atleta, voy también con Daniel Meleiro de menos 120. ¿Y qué tal? ¿Va bien o no va bien? Más complicado. Va bien, a ver, mucho más complicado, efectivamente. Pero bueno, a ver si conseguimos hacer un buen papel y ya está. Simplemente la experiencia ya es un logro, vaya. Llegar hasta ahí, ser el mejor. No, a ver, poder estar en un internacional, y más sobre todo si son los internacionales de primer nivel, la verdad es que es espectacular. Luego, bueno, te pasa como los másters, que luego vas allí y eso es una, pues como diríamos, una, entre comillas, y con todo los respetos, una mierda pinchar un palo, porque he visto a IPs 2 más bien organizados y todo mejor que no un máster europeo. Pero interpreto que por lo menos en los europeos... Sí, te diré una pequeña experiencia. En el campeonato del mundo junior del año pasado, la sesión femenina, hubo una sesión completa en la que no había juez de control. Simplemente estaban los 3 jueces de silla y no había ningún juez de control que te daba la orden de que ya podías pasar, para que te hagas una idea. Imagínate, claro, es que son cosas que dices, es que estas cosas no pueden pasar. O sea, es que son cosas que no pueden pasar. Y pasan, ¿eh? Y pasan. Pues, yo he competido en varios campeonatos internacionales, más de menos nivel, y la verdad es que ves algunas cosas que dices, bueno, no pasa nada, es un deporte pequeño, no diremos nada, pero dices, tío, que estás pagando, pues ya no es los 50 euros, los 30 euros, estás pagando 150 euros por competir. Sí. Se exige, ¿no? Lo que diríamos, se exige conforme también lo que tú pagas. Entonces, yo pago 20 euros, no puedo exigir lo mismo que en un campeonato que pago 100 euros, lógicamente. Entonces, claro, pagas esos campeonatos 150 euros y ves algunas chapucillas que luego vas a otros y dices, mejor. Yo creo que el campeonato más bien montado que he visto en mi vida fue la Western, que montaron en Italia, al lado de Milán, que tenían como un centro de alto rendimiento de halterofilia. Sí, teníamos 10 plataformas de calentamiento, y piensa que éramos, pues a lo mejor en la sesión era 93, 105 menos 120 más 120, a lo mejor hemos 12 atletas y tenemos 10 plataformas de calentamiento. Claro, dices, es que esto es un lujazo espectacular, o sea, increíble. Pero luego ves otras cosas y dices, basta, aquí. Yo el que mejor recuerdo, bueno, este mundial pasado en Malta ha sido una bestialidad. Creo que eran, si no recuerdo mal, 12 tarimas de calentamiento, claro. y cómo estaba todo montado, era, vamos, una pulcritud en todos los detalles espectacular. Claro, no, por eso te lo digo, que al final cuando vas a un europeo o un mundial, ¿qué esperas? Que aparte de la experiencia, es que te sacas una experiencia guapa, que salgas de allí, que
hostia, es que es otro nivel. Otro nivel, ¿no? Es como diríamos, una EP3, una EP2, una EP1. Por eso te decía antes también lo de los premios, ¿no? Porque al final creo que tiene que ser como representativo de que tú vas a una EP3, pues tiene que ser, entre comillas, un poco más cutre o más sencillo. Una EP2, hostia, ya empezar a ver todo un poquito mejor. Una EP1, ya ver lo que se tiene que ver ya en una EP1, lo que se tiene que empezar a pedir a una EP1, que sea muy guapo y que esté muy bien montado. Y cuando vas al internacional, que tiene que ser el sumum de los sumums, ver algo muy, muy, muy guapo. A veces sí, a veces no. Es verdad que el Sheffield, ¿no? Pues ahora también creo que con el Sheffield va a ganar algo si consiguen también. Porque mira, aprovechando que te tengo, Fran, tú que viste el Sheffield, ¿qué te pareció el Sheffield? Como espectáculo. Sí, pues me pareció un salto en cuanto a espectáculo respecto a lo que hemos vivido en la IPF, pero creo que todavía está lejos de los mejores campeonatos que se han montado en Estados Unidos, sobre todo para mí, los Arnold. Los Arnold de Estados Unidos desde 2021, 2019 incluso, me parecen una burrada. Cómo están montados, la cámara en primer plano, que Sheffield lo sacó de ellos, la cámara en primer plano de los atletas en el camino que va a tirar, diferentes cámaras, laterales, repeticiones a cámara lenta, repeticiones normales, dobles repeticiones, etcétera, ¿no? Bueno, creo que todavía a Sheffield le falta un puntito respecto a eso, porque bueno, ya vimos que el campeonato era demasiado lento quizá para hacer un campeonato de superélite, que al final sigue eso que hace la visión al espectador un poco más tosca, un poco más aburrida, ¿no? Entonces creo que todavía le falta un puntito. Y ya te digo, a nivel de escenario, de pantalla gigante por detrás, luces, creo que los Arnold de Estados Unidos están todavía un pasito por delante. Bueno, a ver si Gascón, ¿no? se pone las pilas, y saca un supercampeonato, porque al final SBD mete mucha pasta. También creo que a SBD le interesa meter el mejor espectáculo posible. Ya no solo llevar los atletas, porque también creo que este año se han visto récords y cada vez se van a ver menos, porque ya lo vimos que en el masculino de récords no hubo tantos y tantos, en femenino sí que hubieron muchos, pero también creo que es dado que el femenino aún está en crecimiento y probablemente en un par o tres de Sheffield se van a encontrar que también va a bajar mucho los récords. Entonces hay que buscar también un poquito lo que tú dices, ¿no? Espectáculo, que la gente disfrute, vea a los mejores levantadores luchando y de esto. Bueno, yo, Fran, desde aquí agradecerte muchísimo este tiempo contigo, que hayas estado con nosotros. Como te he dicho, suerte en tu campeonato, suerte como entrenador con Iván Campano campeonato y el otro chico que me has dicho, Dani, ¿me habías dicho? Daniel Meleiro, sí. Daniel Meleiro, me he acordado, que soy malo con los nombres así a primera. Daniel, también que tenga suerte. Y nada, Fran, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Edu. Igualmente. A todos vosotros, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo. Hasta luego.